Ok, bueno, vamos a ir dando inicio entonces a esta segunda semana, muchachos y muchachas, de este segundo módulo, donde pues ya vamos a ir viendo algunas cositas de conforme lo que debemos de conocer de estadística. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna alguna pregunta de la semana pasada. Vamos a ver acá antes de que ok, estamos bien ahí. Sí, sí, adelante. Profe, no es tanto de la semana pasada, pero tenía la duda de que por qué nos salen dos cursos de estadística, uno normal y uno que dice M2. Le salen dos. Correcto, nos sale uno normal, digamos que dice nada más estadística, y otro que dice M2. Profe, Pero pueden entrar a los dos. Correcto, correcto. Mm, profe, es que nos sale cargado la clase 721. por eso le sale la carga a las 7:21. Ok, 7:21, no M2. Ok. Pero, vamos a ver. ¿Quién fue el que me preguntó ahorita? Andrés. Andrés. Ok, vamos a ver si es cierto. Permiso, profe, a mí también, digamos, no sé si es alguna falla, pero yo siempre me meto en esta, digamos, pero por aquello. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Sí, ya vi que es el asunto. Ok, no, perfecto. Que quería constatar, a ver, porque a veces le sale, pero nada más le sale ahí como la imagen. A la hora de ingresar no van a poder. Pero sí, ya vi que es el asunto, no se preocupe, ahí yo lo arreglo. Gracias, profe. Pero eso sí, ingresen al que corresponde, ¿verdad? Como dijo antes el compañero. Recuerden que ustedes son el grupo 726, perdón. Por lo tanto, lo único que deben de tomar en cuenta es eso, que estén igual, aunque estén en el otro, pues las calificaciones y las actividades que deben de hacer, pues son del 726. ¿Quién más levantó la mano? Perdón. Sí, adelante. Valeria, Valeria. Ay, perdón. Profe, es que vieras que yo estoy revisando la aplicación el día de hoy y me tira dos exámenes que cierran el 26. ¿Eso está bien? Sí, por eso, Sí, eran dos. porque probablemente está incluida en dos cursos. Nada más tome en cuenta el del 726. Yo eso lo voy a arreglar Ah, más ok. bien, Es no. que yo presenté uno, pero yo creo que yo no me fijé en cuál de los dos era. Y hice uno de esos. Y ahorita, justamente hoy, cuando ingresé a la clase, me metí al curso y decía que había otro examen del mismo que cerraba la misma fecha. Y digo yo, ¿será que eran dos exámenes y no hice uno? Mm, ok. Entonces voy a revisar bien cuál fue el que hice. Profe, Ujú. yo hice los dos exámenes. Ah, está Yo- bien. Nada más, obviamente, solo va a contar uno, ¿verdad? sí, sí, me extrañó que había Sí, en yo, un yo examen no, no había sé qué, cosas que no. no sé lo que habrá pasado, sinceramente, porque se supone que solo debe de estar en uno y no sé si fue que se duplicaron, se duplicaron en el sentido, es que el grupo 721 es de ayer y básicamente ustedes dos están pegados, porque viernes en la noche, sábado en la mañana. Entonces no sé qué es lo que habrá pasado, si fue error mío, fue error del compañero de soporte. En algún lado tuvo que haber estado el error, ¿verdad? Pero sí, están duplicados, nada más. Ahorita lo que hago es que los borro. Entonces, indiferentemente lo que hayan hecho en el 721 de ayer, de ahí no va a contar. Así que no se preocupen. Igual, no lo puedo hacer ahorita porque estoy con ustedes, pero despuésito que termine ahí lo borro y les pongo un mensaje para que constaten de que solamente les aparece un módulo. Un módulo en estadística, ¿verdad? Ok. Bueno,
Para el día de hoy vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Es uno de los temas que vamos a ver varias cosillas, pero entre ellas, ¿verdad? Lo que es una de las categorías de la estadística descriptiva, en este caso las medidas de tendencia central. Pues vamos a ver tres, aunque tal vez las que más se usen son la media y la mediana, también pues la moda como referencia, pero vamos a conocer un poco, por decirlo así, la simbología que se va a hacer referencia. Para lo que es promedio o media, vamos a utilizar la X con una barra encima. Para lo que es la mediana, referirnos a la mediana, vamos a usar la ME. Y para la moda es la MO. Eso para esas tres tendencias de medida central. Dentro de algunas fórmulas vamos a encontrar algunos símbolos también, como por ejemplo la N minúscula, que se va a referir al número de datos, la cantidad de datos con las que cuento. Esta letrita que es como una E, es una E griega, eso nos va a referir a sumatoria. Pues cuando encontremos esta letra se está refiriendo a que sumemos o que se tiene que hacer una sumatoria de los datos. Y pues la X, que nos va a representar siempre una variable incógnita, que es lo que se utiliza normalmente en matemática. Ok, entonces estas son las tres medidas de tendencia central, utilizadas básicamente para resumir datos, poder hacer un análisis, presentar información para también poder entenderla. Mucho de lo que nosotros manejamos, por ejemplo en control estadístico, va inclinado a utilizar medidas de tendencia central, que son estas tres que vamos a explicar propiamente a continuación. Entonces ahí no se extrañen si hablo de promedio o hablo de media, es lo mismo. Vamos a ir viendo cada una de ellas, qué es, y un poquillo ahí de algunos ejemplos aplicados. Vamos a utilizar este ejemplo de modo general para para los tres casos, para que vean cómo se comporta. En muchos casos, cuando hablamos por ejemplo de distribución normal, que lo vamos a ver la próxima semana, la cuarta semana, para la distribución normal vamos a encontrar de que estos datos de media, mediana y moda es el mismo valor, ¿no? Pero eso cuando tenemos una distribución normal, pero cuando los datos son distribuidos de manera diferente, pues los valores van a ser también diferentes, parecidos pero diferentes. Entonces para la que es la media o promedio, vamos a utilizar esta fórmula. Cabe resaltar que el promedio es una medida de tendencia central que va a depender de todos los datos. O sea, ¿por qué? Porque yo los datos los voy a sumar. Entonces, como yo voy a tener la sumatoria de todos los datos, ese promedio va a tomar en cuenta. Entonces, si yo tengo muchas veces un número, básicamente el promedio va a ir mucho inclinado a ese número, porque así es como se está tomando en cuenta. La fórmula es sumar todos los datos y posteriormente dividirlos entre n minúscula. N minúscula es el número de datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo 20 datos, sumo los 20 datos y luego lo divido entre 20. Es más o menos así como se comporta. Pues bueno, con ese ejemplo que les dije antes, esa serie de datos que tenemos ahí, lo que hacemos es sumarlos. Entonces nos dice promedio es igual a sumatoria de los datos entre n. Entonces básicamente es sumar la cantidad de datos que tengo. Si tengo 1, tengo 2, tengo 3, bueno, n datos. xn significa el número de datos que yo tenga. Y pues como tengo 7 datos, en este caso, pues lo divido entre 7. Entonces la sumatoria quedaría de esta manera. Básicamente esto que está acá es lo mismo que ustedes pueden hacer en la calculadora. Si tienen a mano una calculadora científica, la calculadora científica tiene un modo de fracción. El modo de fracción está como abajo de la tecla calc o la tecla ¿cómo se llama? OPTN, opciones. Abajito hay un modo de fracción. Entonces básicamente pueden activar ese modo de fracción y hacer la sumatoria en la parte de arriba, que sería el numerador, y en el denominador ponemos 7. Pueden hacer eso y pues nos va a dar como promedio 33,7. ¿Qué está queriendo decir este 33,7? Bueno, que estos datos tienen un promedio de 33,7. Si ustedes se fijan, pues yo tengo el 33 dos veces, tengo el 34 dos veces, tengo el 31. Bueno, pues este promedio va a reflejar cómo se comportan todos esos datos, tratando de ubicarse en el centro, de ellos. ¿Okay? Adelante.
Profe, con la diapositiva anterior, ese XN cuenta como uno, entonces. En la parte azul, Sí, correcto. Es que ese, dice 7, entonces yo me imagino que es uno. 3 y 2, 5 y uno 6 y ese 7. no, ese XN se refiere al número de datos que yo tenga. ¿Por qué? Porque yo puedo decir X1, X2, X3, pero yo no sé cuántos tengo, entonces yo digo N datos, XN datos. O sea, XN se refiere a los datos que tenga, en este caso tengo 7, bueno, entonces sumo los 7. Si tengo 20, bueno, pues XN viene a ser 20. O sea, XN significa el número de datos que yo tenga. Ah, ok, listo, profe, gracias. Ok, veamos este ejemplo con respecto a una tienda. ¿Verdad? Una tienda, pues, eh, el administrador quiere hacer un reporte de las ventas de los bolsos y morrales. Bueno, morrales vienen a ser como bultos. Eso es lo que en algunos países se les llama así, morrales. Pues entonces, pues vamos a hacer un reporte de ventas. Entonces lo ideal es, pues, recopilar primero que todo la información de las ventas que se hicieron cada día, en este caso los lunes, los martes, miércoles, bueno, los 7 días de la semana, para yo poder hacer un reporte a mi jefe de en promedio cuántos bolsos se vendieron durante la semana. Entonces vemos que los lunes tenemos una cantidad de 20, los martes de 30. Vea que ya subiendo al fin de semana, viernes, sábado y domingo, va a 35, 40, 35. Bueno, lo que hago yo es que para calcular el promedio, ¿okay?, sumo todas esas ventas, ¿okay?, sumo 20, 30, 40, 25, 35, 40, todas las ventas que tuve en esa semana, y como la semana son 7 días, bueno, fueron 7 datos, en este caso pues también tenemos 7, entonces lo divido entre 7, entonces me va a decir que en promedio durante la semana se vendieron 32,14 bolsos. Entonces yo le reporto a mi jefe eso y mi jefe va a darse una muy buena noción de que las ventas en promedio durante la semana para los bolsos fueron de 32,14. ¿Okay? Claro, no todos los días se vendieron 32. De hecho, ningún día se vendieron 32. Pero si nos vamos a los días, vamos a encontrar que, por ejemplo, hubieron días que se vendieron 20. O sea, muchísimo menos que 32. Pero también hay días que se vendieron hasta 40. Bueno, pues la información que yo recopile va a influir en ese promedio. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Tenemos acá un ejemplo con 12 datos. Bueno, perfectamente. Por ejemplo, en la calculadora, les explico aquí mismo, si ustedes quieren hacer en la calculadora este cálculo, valga la redundancia, lo pueden hacer como les expliqué antes, en modo de fracción, o si no, pueden hacerlo así en la calculadora. Encierran entre paréntesis toda la sumatoria va entre paréntesis, después lo dividimos, aquí no tengo cómo hacer, bueno, digamos que este es el símbolo de división, ¿verdad? Entonces ponen división y luego entre 20. En la calculadora también pueden hacer eso. En vez de utilizar modo de fracción, lo que hacemos es que todo el numerador, que es la parte de arriba, lo encerramos entre paréntesis, lo hacemos todo de manera horizontal, nada más cerramos paréntesis y luego dividido entre 20. Perdón, 20, 12. En este caso son 12. Tengo como el 20 pegado, no sé por qué. Y pues nos va a dar lo mismo. Esa es una manera también de hacer una calculadora. Voy a quitarle aquí para que no se me olvide. Ok. Tenemos este otro ejemplo. Bueno, este otro ejemplo dice que son 12 empleados. Bueno, ya sabemos que N es 12. Y si contamos los datos que tenemos, que son los salarios, vamos a tener que son 12. Bueno, pues vean los salarios que tenemos aquí. Entonces, estos son los salarios de un departamento como el almacén. Entonces, queremos saber cuánto ganan en promedio los compañeros del almacén. Bueno, pero recuerden que en el almacén hay gente que es nueva, novatos, ¿verdad? Que pues van a ganar muy poquito. O sea, van a ganar lo que gana cualquier persona de entrada. A como hay personas que probablemente tengan puestos de jefatura, como este que gana 791, que probablemente es el gerente del almacén. Y hay personas también que tienen
otros salarios, digamos que probablemente sean subjefes o algo por el estilo, pues van a haber diferentes salarios. Pero si yo quiero conocer el promedio de todos esos salarios, pues lo sumo y posteriormente esa sumatoria la divido entre 2. Voy a tener que en promedio los compañeros del almacén ganan 427. ¿Todos ganan lo mismo? No. Como ya vimos, hay algunos que ganan menos, hay algunos que ganan más, pero ese promedio va a tratar de reflejar el salario de todos. ¿Ok? Chicos y chicas, ¿alguna pregunta hasta acá con promedio? Bueno, pues entonces hagamos este ejercicio. Sí, adelante, nada más. Sí. Adelante. Profe, sí o sí se ocupa la calculadora científica. No pueden hacerlo con cualquier calculadora. Nada más que tomen en cuenta que es sumatoria de los datos y luego dividido entre n. Vamos que la calculadora científica tiene sus ventajas, que si lo hacen en una calculadora convencional, pues primero tienen que hacer la sumatoria y el resultado de esa sumatoria dividido entre el número de datos. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos estos 3 ejemplos para que los hagamos. Calculen el promedio de esas estaturas, luego el promedio de los valores de las camisas y luego el promedio de los pesos de esos tomates. Profe, el primero es 120. Creo que sí. Ahorita les voy a poner los resultados, pero primero pues háganlo ustedes para que vayan despolvando un poco. Ay, perdón, me estaba tomando un poco de café. El segundo creo que es 20. Ok. Profe, el tercero 220. 220 creo que sí. Creo. No me acuerdo. Vamos a ver. Tengo calculadora cerca, pero no la estoy usando. Para que más o menos ahí ya les quede un poco claro el cálculo de promedio, ¿verdad? Vamos a ver aquí. 120, bueno, sumamos todas esas estaturas y la dividimos entre ¿cuánto? Entre 4. Entre 4. Okay, con los precios de las camisas, sumamos esos precios de las camisas y lo dividimos entre 3. En el caso de los tomates también. Vean que por ejemplo en el caso 3, el 20 es uno de los precios que está ahí, que yo estoy utilizando. O sea, podría darse eso, o sea, también es muy común que el mismo promedio sea un valor que está incluido dentro de la sumatoria. ¿Qué me iba a preguntar? Yo, que no, en este caso se redondea, sería. ¿Por qué se redondea? Porque yo hice la división y me dio 18, algo. Todos los números dan exactos. Bueno, a mí no sé. No sé, seguro que metí un dato erróneo. 24 más 16 más 20 y luego ese resultado lo divido entre 3. No, sí, totalmente comprendido. Muchas gracias, mami. Igual, podría dar decimales, como dice el compañero, como vimos en el ejemplo, en uno de los ejemplos. Pues si nos da con decimales, pues así va con decimales. Ya la cuestión de redondeo lo vamos a ver la otra semana. O sea, casualmente ahora que lo menciona, está incluido en el tema de la próxima semana. Para que sepamos cómo redondear, no para que utilicemos el redondeo como medio de, porque muchas veces el redondeo realmente no nos va a indicar un valor real.
más cuando trabajamos con la parte de precisión. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de la mediana. La mediana, que también es una tendencia, medida de tendencia central, a diferencia del promedio, la mediana va a ser una posición. O sea, vamos a ubicar un dato dentro de la serie de datos con una posición determinada. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula va a ser siempre la misma, n más 1 entre 2. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar en primera instancia la posición donde se encuentra la mediana. ¿Ok? Para los datos que tenemos, ¿verdad? Como ejemplo, que son estos, ¿verdad? Los mismos que usamos al principio para promedio, media y mediana, si nosotros calculamos la posición, primero la posición de esos datos, bueno, va a ser n más 1 entre 2. ¿Cuánto es n? Bueno, n es 7, recuerden que son 7 datos, más 1, 8, y 8 dividido entre 2 nos va a decir que busque la posición 4. Eso es lo que nos va a decir. O sea, no sabemos todavía el valor de la mediana, porque hasta aquí mucha gente pues nada más dice, ok, n más 1 entre 2, 4, entonces creen que 4 es la mediana. No, lo que me está diciendo es que vaya a los datos y busque cuál es el dato que está en la posición 4. Pero para ello los datos primero tengo que ordenarlos. O sea, ordenarlos quiere decir que los ponga de menor a mayor, precisamente para saber cuál es la posición correcta. Porque si yo los agarro tal y como están y ubico la posición 4, por ejemplo, me voy a devolver, y pues aquí la posición 4 es 36. Entonces jamás. Bueno, jamás me refiero a que va a estar erróneo. Entonces aquí lo que hago es que ordeno los datos, les pongo el menor de primero, luego ahí voy en el orden y veo que la posición 4 la ocupa, en este caso el dato 34, perdón, el valor 34. Entonces el resultado de la mediana va a ser pues 34. ¿Qué es lo que me está queriendo decir eso? La mediana se va a posicionar en el puro centro. O sea, ahí a diferencia del promedio, que el promedio toma en cuenta todos los datos, si tengo más frecuente un dato, pues para ahí va a jalar. La mediana no, la mediana sí va a estar ubicado propiamente en el centro del medio de la mitad, como decía el chavo. Y eso me va a indicar de que yo tengo 50% de datos a un lado, o sea, hacia la izquierda, y 50% de datos a la derecha. O sea, tengo la mitad para un lado y la mitad para otro. Esa es una de las características de la mediana con respecto a una ubicación central. ¿Okay? Aquí porque el ejemplo tenía 7 datos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tiene un número par? O sea, que tenga 6 o que tenga 8. Va a pasar lo siguiente. Igualmente aquí tenemos los datos ordenados, pero digamos que en vez de tener 7 datos tengo 6. Voy a quitar el 36. Que obviamente entonces a la hora de hacer el cálculo de la posición ya no va a ser 7 más 1, sino que ahora va a ser 6 más 1. 6 más 1 entre 2 y me dice que es 3,5. Ojo, este 3,5, si yo lo voy a buscar, no lo encuentro, porque o tengo 3 o tengo 4. Bueno, pues este 3,5 me va a indicar de que está entre la posición 3 y la posición 4. 3,5 me va a decir que está aquí a la mitad de la posición 3 y la posición 4. Indiferentemente de los números que sean, bueno, aquí es porque tengo 33 y 34, pero podrían ser diferentes. Bueno, lo que hago es que sumo esas dos posiciones, la posición que me dice el dato 1 y la posición que me dice el dato 2, es lo que tengo aquí abajo. Sumo esos dos datos y los divido entre 2. Eso para saber cuál es el valor que está entre 33 y 34. ¿Ok? Y el valor que está entre 33 y 34 es 33,5. Pero podría ser diferente también. Vamos a ver, porque yo siempre hago un poco la aclaración acá. Vamos a ver. Vamos a proyectar acá. Ok.
Digamos que yo tengo datos como estos, 105, 112, y 120. Digamos que más bien vamos a manejar estos dos. Ok, vamos a suponer que este viene a ser la posición 3 y este viene a ser la posición 4. Igualmente me dice que la posición de la mediana es la posición 3,5. Entonces lo que me está queriendo decir este 3,5 es que está entre el 3 y entre el 4. Entonces, ¿cuál es el valor que está entre la posición 3, que es 112, y la posición 4, que es 120? Bueno, lo mismo, sumo estos dos datos, voy a hacerlo aquí, sumo 112 más 120, aquí sí puedo aquí sí puedo insertar símbolo, esto por si lo hacen en la calculadora, entre paréntesis la sumatoria, lo dividimos entre 2 y vamos a hacerlo aquí. $116. Entonces quiere decir que 116 sería el valor de la mediana si estuviera entre estos dos datos, si estuviera entre 112 y 120, que es el número que tengo yo exactamente a la mitad de esos, porque es 3,5. Bueno, entonces la parte media que está entre esos dos datos. Vamos explicándole esto para que entiendan por qué aquí en la presentación los datos van seguidos, ¿verdad? 33 y 34, pero no siempre van a estar así. Los datos pueden ser muy distantes, diferentes, eso sí, continuos, ¿verdad? Porque después de uno va a ir el otro, pero con una distancia considerable. ¿Alguna pregunta? Profe, para aclarar solo una cosa, ¿ese 1 que está ahí es parte de la fórmula o lo sacó de algún lado? En la diapositiva, digamos, en la presentación. ¿Cuál 1? Perdón. El 1 que está ahí en n más 1 dividido entre 2. Así es parte de la fórmula. La fórmula siempre va a ser la misma. N más 1 entre 2. Esa siempre va a ser la fórmula. Entonces, lo que va a cambiar obviamente es n. N es el número de datos. En el ejemplo anterior eran 7. En este ejemplo, pues son 6. Ok, eso se utiliza siempre y cuando sean números pares. Exacto, es que la cuestión exactamente, la cuestión es ahorita que son números pares, porque cuando son números pares, la mediana va a estar entre dos datos. Si es número impar, pues sí me va a dar un número exacto, una posición exacta, perdón, pero aquí como es un número par, a la hora de calcular la posición de la mediana va a estar entre uno y otro dato. Aquí eran 33 y 34, pero en el ejemplo que les acabo de explicar, vamos aquí para que lo tengan claro, yo puedo tener un dato con un número y otro dato con otro, digamos, continuos, pero muy dispersos. En este caso, del 112 al 120 tengo 8 números, ¿verdad? Pero indiferentemente los que sean, pues nada más yo hago esta misma cálculo, sumo y posteriormente lo divido entre 2 para saber lo que tengo en medio de ellos. Profe, según la fórmula S2 igual está ahí siempre. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo? En la fórmula ese N1 dividido entre 2 siempre va a estar entre 2. Ay, qué pena, no la entendí. ¿Cuál fórmula? Esta, la que dice el promedio mediano, dice que es N más 1 dividido entre 2, siempre va a ser esa fórmula. Siempre va a ser esa fórmula, sí. Para Ok, la mediana listo. siempre. Gracias. Pero la fórmula lo que me indica es posición, ¿verdad? Sí, Ya correcto. luego sabiendo la posición, pues tengo que ir a buscarla y para saber el valor. Lo que pasa es que esa posición podría estar en un dato o entre dos datos. Ok, entendido, gracias. Ok. Ok, vea, con permiso, una situación hipotética.
en algún punto, en vez de dar 3.5, podría dar 3.7, por ejemplo. No. Y O sea, es igual, sí ¿no? podría dar, pero esa ya es otra medida de posición. O sea, porque casualmente es que Ok, la mediana ok. también es una medida de posición. Y las medidas de Ah, posición, no, yo porque puedo se había dicho que tener. estaba siempre en el medio, entonces que no puede estar. No, no, pero sí, en el caso de la mediana siempre va a ser algo, 5. Por ese lado. Lo que Ah, ok, sí, yo ok. puedo tener Sí. 3,7, bueno, por ejemplo, en la parte de los cuartiles, que eso pues no lo vamos a ver, pero digamos, si trabajamos con cuartiles, tal vez el cuartil sí nos dé 3,75 o 3,25, dependiendo del cuartil con el que estemos calculando, si es cuartil 1, cuartil 4, cuartil 3, pero en el caso de la mediana, aquí sí ténganlo por seguro que siempre les va a dar algo, 5. Ok, ok. Digamos, ahí me estoy yendo muy allá, ¿verdad? En cuestiones de estadística, pero ahí si lo siguen estudiando la parte de los percentiles y cuartiles, sí se van a encontrar con diferentes, porque son diferentes posiciones. Aquí como es una posición mediana, ¿verdad? Del medio, sí siempre van a tener algo, 5. Pero está muy buena la observación. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Muy parecido al que les expliqué antes, donde pues tenemos un número par. En este caso pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pues 8 más 1 es 9. 9 entre 2 pues va a decirnos que busque la posición 4,5. Ven que nos va a dar siempre 4,5. Entonces vamos a irnos a la posición 4,5. Para ello primero de estos datos tenemos que ordenarlos. Entonces aquí abajo ya están ordenados. Primero el 3 y ahí, ¿verdad? Hasta llegar al último que es 30. Bueno, y nos vamos a encontrar con que la posición 4 es 5, es este valor de 5 y la posición 5 es 16. Ojo que este posición 5 no se refiere a que este sea a que el 4,5 se refiere a posición 4 y posición 5. Es que se refiere a que está entre el 4 y el 5. ¿Verdad? Que eso también ahí se puede engañar. Ahí son cosillas que luego yo voy a ir cambiando. Entonces, la posición 4 y la posición 5 son 5 y 16. Hacemos exactamente lo mismo. Sumo el 5 más 6 y luego lo divido entre 2. Y me dice que lo que está entre 5 y 6, ese valor corresponde a 10,5. Que va a ser el valor que me divide esta serie de datos. Me va a dividir la serie de datos a que a un lado tengo 50% y al otro lado tengo 50%. Y misma cantidad de datos hacia ambos lados. Okay. Chicos, si van teniendo alguna duda, cualquier cosa, nada más ahí abren el micrófono, ¿verdad? Igual aquí tenemos estos 3 ejemplos para que se deleiten calculándolos. La mediana para las alturas, para la cantidad de litros, para la altura de los edificios y los precios de los libros. Profe, la primera está ya como va de mayor a menor, Uh-huh. de menor a mayor, perdón. Sí, la primera Entonces familia mía. la mediana, bueno, el valor de la mediana sería 675. Ok. No se anduvo por las ramas, ya vio que estaban ordenados, vio que eran 5 datos, nada más pues muy mentalmente, ¿verdad? 5 más 1, 6, entre 2, 3, y la posición 3 pues vendría a ser esa porque ya los datos están ordenados. Sí, de hecho los datos están ordenados en todos los ejemplos, pero digamos que ahí no perdió mucho tiempo usted. Y si alguno tiene alguna duda de por qué, pues igual nada más me pregunta. El del segundo ejemplo creo que es 21, si no me equivoco. Okay, yo creo que sí es 21. Aquí, Profe, aquí son 6 datos, ¿verdad? Aquí son 6 datos, entonces por ejemplo sería el 6 más 1, 7, 7 entre 2, 3,5. Pues entonces ese es el dato que está entre el dato 3 y el dato 4. Pues 20 y 22. Sumo esos datos
lo divido entre 2 y lo que yo tengo entre 20 y 22 es 21. Profe, y el del tercero sería 38. El del tercero sería casi que una calca del primero. Esos serían los resultados. Okay. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ouch. Inclusive, profe, creo que en el segundo ejemplo, en el del 21, el que le acabo de decir la respuesta, a veces es algo hasta visual, ¿no? O sea, se toma la mitad de o de los 6 números que tenemos y nos damos cuenta que, o no sé si me equivoco, me corrige, pero digamos, ahí nos podemos dar cuenta que siempre en la mitad, en este caso, de la mitad de todo es entre 20 y 22. Exacto, ahí es algo visual muy atinado, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué, muchachos y muchachas? Porque los datos están ordenados. Caso contrario, imagínense que esos datos no estuvieran ordenados. Pues ustedes tendrían que empezar primero por ordenarlos. Entonces ahí, pues ya la cuestión visual, pues pasa a un segundo plano, porque primero tengo que ordenarlos. Entonces ahí, obviamente, esa cuestión de tener los datos ordenados tiene sus ventajas. Y como dijo el compañero, también, pues eso también va a depender de qué tanta lógica matemática tengan. Yo no les voy a pedir a ustedes aquí que sean ingenieros en estadística ni nada, pero sí la cuestión matemática pasa muchas veces por la lógica. Ahí el compañero, y supongo que varios de ustedes vieron que está el 20 y el 20 y luego el 22. Pues es muy obvio que entre 20 y 22 no tengo que hacer esa sumatoria y luego dividir entre 2 para saber que es 21. Pero hay gente que tal vez sí. Bueno, Eso le iba a decir, profe, que tal vez era algo visual, pero por el ejemplo que está. Un ejemplo, si hubiese sido entre 25 y 28, sí hay que hacer la sumatoria, digamos. A no ser de que pues tengan mucha lógica matemática y puedan ubicarlo muy mental. Hay gente que es muy ágil en eso. Yo sí lo que les puedo recomendar, por lo menos en ingeniería se maneja mucho número, porque es parte de las actividades que nosotros tenemos en varias áreas, ¿verdad? No con eso quiere decir que sean unos genios en matemática, pero sí que las sepamos dominar y que sí que las sepamos usar. Realmente las ciencias, cualquiera que sea, y en este caso la matemática, lo ideal es que yo la sepa usar a mi favor. O sea, no que me cause que me cause miedo o que me cause náuseas como muchos otros, ¿verdad? No, pues es simple y sencillamente una parte esencial de la vida, ¿verdad? Y en este caso, pues van a ir viendo que muchas cosas están relacionadas con eso. ¿Ok? El ejemplo acá, la otra medida de tendencia central es la moda. La moda a lo que se refiere es al dato que tenemos con más frecuencia o el dato que más se repite. Bueno, en el caso de la serie de datos con la que estamos trabajando, del ejemplo, tenemos que se repite 2 veces tanto el 33 como el 34. Bueno, en este caso lo que podemos hablar es de una multimodal. O sea que tenemos más de una moda. ¿Sí? Y pues eso, vean que igualmente afecta. ¿Afecta por qué? Porque si nos vamos al promedio, el promedio era 33,7. Bueno, casualmente está entre el 33 y el 34. ¿Sí? El dato mediana que acabamos de calcular estaba en 34. Bueno, es una de las modas. Entonces siempre todo eso va a ir muy relacionado. Más cuando estamos trabajando con datos en la parte de producción. ¿Por qué? Porque los datos de producción se parecen mucho, ¿verdad? La variabilidad existe, pero siempre dentro de un mismo rango. ¿Okay? Aquí vamos a hablar ahora de los datos en sí, los datos principalmente cómo se recopilan, principalmente los datos para lo que nos sirven. Aquí tenemos una reflexión de este señor, ahí luego vamos a hablar de él en el próximo módulo de control de calidad, pero aquí tenemos una reflexión de él. Si alguien sabe quién es, ha escuchado, pues genial, excelente, ahí nos puede compartir. Si no, pues aquí tenemos esta reflexión que dice que sin datos solo eres una persona más dando su opinión.
no sé, me gustaría que lean eso un momentito, lo reflexionen, lo piensen y me digan qué opinan. Adelante, adelante. Profe, que me parece bastante interesante esa reflexión de esa persona. Yo creo que a mí me gusta mucho estar viendo entrevistas y así de lo que pasa en otros países, y en muchas ocasiones en debates y así se da de que tal vez uno de los candidatos o así simplemente ataca por atacar al otro candidato, pero no tiene datos con qué atacarlos. Si la otra persona entonces está diciendo esto, pero los datos míos dice esto, ahí él demuestra que verdad él sabe lo que está hablando, lo que está haciendo. En cambio la otra persona, como dice, él nada más está dando su nombre, digamos. Sí, eso pasa bastante, ¿verdad? En lo que es política. Bueno, primero que todo, tal vez como para entrar un poco más en detalle, este señor, ¿alguien sabe quién es Deming, Edward Deming? Sería importante, sería interesante que tal vez investiguen ahí un poquillo de él. Él es uno de los padres de la calidad, a mi opinión, ¿verdad? Mi opinión, hablando de lo mismo, es probablemente uno de los que más ha aportado en temas de calidad. Ahí lo vamos a ver en el próximo módulo. Y vean lo que dice, ¿verdad? Dice que, adelante. No, que de hecho que yo le iba a decir que, de hecho, que en la parte que me tocó a mí la exposición, me tocó calidad, me salió él. Tuve que a él lo metí en uno de los temas. Él fue uno de los pioneros, los primeros que me salió en pionero de la calidad en industria, me salió este señor Deming. Y todo lo que hizo, lo hizo sin darse cuenta de todos los aportes que estaba haciendo en temas de calidad. Porque básicamente mucho fue tratar de recuperar, ¿verdad?, la parte industrial en Japón, ¿verdad? Y de ahí, pues, ahí pudo hacer todas las contribuciones que no pudo hacer en su propio país, ¿verdad? En Estados Unidos, él es era norteamericano. Lo que no pudo hacer en su país, lo pudo hacer en otro lado. Entonces, a veces, tal vez, para que se den cuenta que tal vez uno, como dicen, ¿verdad?, el famoso dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Probablemente sí, porque aplica para él. Cuando hablamos de opinión, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues todos tenemos nuestra opinión, ¿verdad? Voy a meterme tal vez en temas un poco sensibles, pues si no les gusta, me dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les digo, mire, es que el reggaetón es una cochinada? Probablemente va a haber gente que me apoye por mi opinión, y probablemente habrá gente que me diga, no, el reggaetón es la mejor música que existe, es la música más escuchada, etcétera, etcétera. Bueno, pues si yo no tengo datos, como con permiso, y hay otra gente que le va a pedir datos. Por ejemplo, si hay gente que, como le digo, todos tenemos nuestra opinión, ¿verdad? Y probablemente va a haber gente que me diga, no, mire, si usted se va a Spotify, bueno, lo más reproducido ahorita es el reggaetón. Bueno, pero entonces yo le puedo decir, es que la gente que escuchamos otro tipo de música, no escuchamos, no la reproducimos por Spotify, ¿verdad? Entonces va a haber una cuestión en la cual yo necesito recabar información, recabar datos, cuáles son las canciones más reproducidas en cierta plataforma, cuáles son los artistas que han vendido más. Bueno, algunos han vendido más en diferentes épocas. Bueno, al final de cuentas yo lo que necesito son datos para poder sustentar mi opinión, porque si no, pues va a ser algo al azar. Y como les dije, todos tenemos opinión. Lo que pasa es que hay opiniones que son más relevantes que otras. ¿Por qué? Por los datos. Si yo tengo datos, si yo tengo algo que me sustente esa opinión, pues esa opinión se va a convertir en algo relevante, ¿verdad? Veámoslo desde el punto de vista en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué pasa si la gente en sus lugares de trabajo dicen comentarios? Ahí ustedes pues tal vez pueden aportar, pero dicen comentarios como que, mire, es que la gente los viernes siempre viene tarde, o es muy común de que los sábados la gente falte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se da la idea de que tal vez todo mundo falta los sábados. No, es común, o sea, tal vez es el día que más se da de que la gente falte. Pero entonces yo tendría que irme a recursos humanos,
pedir un reporte para saber si eso es cierto o no, porque puede ser que tal vez yo lo esté externando por algo que vi una vez, no por algo que de verdad sucede constantemente. O que digan, mire, es que después de vacaciones la gente suele faltar el primer día. Son cosillas como esas, ¿verdad? Entonces, a veces tal vez damos una opinión, sí, en base a algo que ha sucedido, pero tal vez no está demasiado sustentado. Lo mismo va a pasarnos con la parte, por ejemplo, de control estadístico, que es, yo lo tiro mucho esta materia dentro de lo que vamos a ver en la parte tanto de calidad como de producción, o sea, lo que es control estadístico. Lo mismo va a pasar en control estadístico. Yo no puedo decir, mire, es que el producto siempre sale mal en cuestiones de peso. O sea, debería pesar 20 gramos, pero nunca pesa 20 gramos. Entonces, claro, resulta que tal vez yo me estoy dando una opinión porque probablemente yo no haga la inspección adecuada. Yo no tenga la información adecuada recabada para poder dar esa referencia de si está bien o no está bien la producción en términos de peso. Entonces sí es importante, ¿verdad?, saber en cuenta eso. Y este señor lo dijo en una época en la cual tal vez decir cosas como estas, y ahí sí me van a disculpar, porque este señor es muy directo, bueno, él ya murió, muy directo, simplemente iba al punto, iba al grano, iba donde debería ir el dermatólogo, al grano. Entonces yo me imagino, este señor hoy en día seguramente lo hubieran apedreado por decir las cosas tal y como deberían decirse. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un dato? Un dato es el valor de una variable asociada a un elemento o una población. O sea, una población, un elemento o una muestra, pues lo que van a tener son datos. Ese dato puede ser un número, puede ser un símbolo, una palabra, es con lo que yo voy a trabajar. Y voy a tener muchos de ellos. Bueno, ojalá bastantes. Mientras más datos tenga, el respaldo de la información va a verse con un nivel de confianza elevado. Como les digo, no es lo mismo tener 10 datos, yo con 10 datos probablemente no tenga mucho, que tener 100. Pero 100 datos ya me va a respaldar y va a elevar la confianza de la información. ¿Okay? En cuanto a lo que vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana, porque vamos a ver histogramas, vamos a hablar de datos agrupados y datos no agrupados. Bueno, en este caso los datos no agrupados son básicamente cada uno de los datos, donde pues cada uno va a representar un grupito, por eso no están agrupados. A diferencia de los agrupados, donde los agrupados van a tener un intervalo. O sea, vamos a tener grupitos, por ejemplo, grupitos de 2, grupitos de 3, algo parecido cuando estaba uno en el colegio, en la escuela, y la maestra decía, mire, hagan grupitos de 3. Bueno, entonces, ¿qué quería decir? Cada grupo tenía la misma cantidad de estudiantes. Es lo mismo que vamos a trabajar en datos agrupados. O sea, cada grupo va a tener la misma cantidad de información. Ahí no se extrañen, les adelanto, igual voy a arreglarlo, porque resulta que el grupo pasado parece que una de estas preguntas estaba como muy, ¿cómo le explico? No mala, sino como muy, como que discrepaba un poco. Ya ahí yo lo arreglé, pero igual sale así, entonces no se extrañen si en el examen les sale algo parecido con esto, porque si no ahí se preocupan un montón y me mandan correos, me mandan mensajes, preocupadísimos porque la pregunta le salió mala. Y no sé si está mala, pero no se las va a calcular mala en el examen. ¿Ok? ¿Alguna consulta, pregunta, duda hasta acá con respecto a los datos? Ok, bueno, vamos a hablar ahora de una de las herramientas de calidad también, que obviamente significa parte del estudio en la estadística descriptiva, que son los gráficos. Nosotros pues vamos a utilizar la estadística, o sea, la información que nosotros vamos a recopilar, posteriormente de ordenarla u organizarla, se van a utilizar para hacer gráficos. No para estar haciendo gráficos así como así, sino pues utilizar el gráfico ideal dependiendo de la información o dependiendo de lo que yo necesite reportar. Entonces así voy a escoger el tipo de gráfico, pero es parte importante
para posteriormente realizar un análisis, ver cómo se comportan los datos, ver cómo están distribuidos y cómo puedo predecir posteriormente una demanda de producción, no una demanda jurídica. Okay, los gráficos que les voy a hablar acá un poco, no los voy a poner a hacer gráficos, pero sí en el examen tal vez vienen ahí para que identifiquen y reconozcan un poco dentro de lo que se necesita analizar en un gráfico. Vamos a ver los gráficos circulares, los gráficos de línea y los gráficos de columna, tanto si son simples como comparativos. Entonces acá el primero de ellos es el gráfico de círculo, gráfico circular, gráfico de pastel, tiene diferentes nombres. Es tomar un círculo y agarrar partes de ese círculo, por decirlo así, rebanadas, slice si fuera una pizza, y que dependiendo del tamaño de ese pedazo, así me va a representar una variable. En términos básicamente de porcentaje, que es como trabaja el gráfico circular. En el caso de la construcción, bueno, aquí les voy a dar un ejemplo. Tenemos acá diferentes variables, en este caso de entretenimiento. Entonces cada una de esas variables va a tener una cantidad. Ok, en el círculo del gráfico, estas cantidades se van a ver reflejadas en porcentajes. O sea, si tengo una cantidad muy grande, pues el pedazo del círculo va a ser correspondiente a esa cantidad. Si realizo un gráfico en Excel, que es, digamos, de manera sencilla, selecciono los datos, vamos a tener que cada uno de esos pedazos, en el caso del cine, va a corresponder a un 37%. ¿Qué está queriéndome decir eso? Eso quiere decir que si yo agarro el total de todos estos datos, el total es la sumatoria, pues entonces cine, que es 560, me va a representar un porcentaje del 37%. Eso es lo que me está queriendo decir el gráfico. Si yo tomo, por ejemplo, radio apenas es 95 en cantidad. ¿Okay? Yo tengo, como les dije, que sumar todo esto para saber el completo. Creo que son como 1500 algo, por ahí debe andar. Entonces, este 95 va a decir que 95 de 1500 significa apenas el 6%. ¿Okay? Y obviamente, pues todo el círculo, la sumatoria de todos los porcentajes del círculo me tiene que dar sí o sí 100, o tiene que sumar 100%. Porcentajes y esas cuestiones también la vamos a ver la próxima semana. Pero eso es más o menos como está reflejado y cómo se usa el gráfico circular. El gráfico de líneas. Bueno, pues el gráfico de líneas, como su nombre lo dice, es una línea. Puede ser una o pueden ser varias. Pues igual el mismo gráfico puede tener más de una línea. Eso en el sentido de ver el comportamiento de diferentes variables. Lo que tengo que saber es que el gráfico de líneas, perdón, voy a adelantarme nada más aquí un poquito, ya me devuelvo. El gráfico de líneas va a tener en el eje horizontal el comportamiento del tiempo. O sea, yo lo que voy a tener como variable en el eje horizontal o el eje X es tiempo. Eso es lo que tengo que tomar yo en cuenta. Y para lo que es la construcción, aquí vamos a detenernos un poquito. Para lo que es la construcción, yo primero tengo que ubicar las variables con un punto. Las variables correlativas. ¿A qué se refiere? Que cada uno de estos puntos va a tener un valor para X, o sea, horizontal, y un valor para Y, vertical. O sea, yo no voy a poner un punto ahí así como así. O sea, para ubicar, por ejemplo, este punto A me dice que su ubicación es 1,2. ¿Qué quiere decir ese 1,2? Bueno, 1 es X. Entonces, así es como están estipulados los pares ordenados. Así se llaman. Par ordenado quiere decir primero posición X y luego posición Y. Para el caso del punto A, dice que la posición X es 1 y la posición Y es 2. Bueno, pues entonces yo voy aquí al plano y digo, ok, posición 1 que es X, perdón, posición X que es 1, pues entonces aquí está el 1. Voy a... Uy, perdón. Espérese para buscar una cuestión acá, espero que se me vaya.
¿Ven el acercamiento que hice? Sí. ¿O lo ven igual? ¿O si lo ven? Igual, profe. Igual, ok. Yo lo veo igual, profe. Ok, ya lo cambio. Listo. Creo que ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí más claro. Entonces, para acercarlo un poquito. Bueno, como les decía, entonces este punto A dice que tiene 1 en X y 2 en Y. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que yo utilizo el 1, ¿verdad?, como X y el 2 como Y, y esa intersección, que es donde está ese punto, esa intersección va a ser el lugar donde va a estar ubicado el A. ¿Sí? Por eso es que lo acerqué para que lo pudieran ver, para que sepan por qué estoy ubicando ese punto A ahí. El punto B dice que tiene 4 en X y 3 en Y. Siempre va a ser así, X y Y. Entonces, sí, pues, voy primero al 4 en X y al 3 en Y, y van a ver que esa intersección, bueno, me quedó horrible, ¿verdad? Esa línea del 4 al B, pero háganse de cuentas que es así recta. Ahora sí. Bueno, esa intersección es donde va a estar ubicado el punto B. Siempre va a ser así, ¿verdad? Porque yo tengo que ubicar primero los puntos en el gráfico de líneas para posteriormente unir los puntos con una línea. ¿Okay? Ahora bien, si ustedes se fijan en el punto C, va a ser lo mismo. Primero X y primero Y. En el punto D igual y en el punto E. Ahí hay un punto F que cuando hice el copy no me salió. Pero tenemos un punto que está ahí, el punto I. El punto I no tiene referencia aquí dentro de la lista, pero díganme ustedes cuál sería para ustedes la ubicación de ese punto I, de este punto que está acá. Profe, sería 3 en X y 3 en Y, ¿no? No. Digamos, si lo quiere ver así exacto, sí, pero vea que ese punto no está en la intersección de 3 y de 3. Sería como 2,9 2,9 en X y 3.2 en Y, algo así. Por ahí más o menos. Le anda bastante cerca, sí, porque vea que está antes del 3 en X y un poquito más arriba del 3 en Y. Entonces sí, podría ser tal vez 2.9, 3.10, 3.15, 3.20, por ahí debe andar en Y. Ok, eso es lo que necesito que tengan claro. Igual pues aquí está, digamos, esa explicación para que les ubique. Esos son los diferentes planos que puedo utilizar. Aquí no me voy a meter en eso. Vamos a ir que les quede de referencia. Vamos a irnos nuevamente a la presentación. Ok, aquí tenemos este ejemplo que son ventas por mes. En este caso, vean que como tenemos la variable de tiempo, que son meses, pues esa es la que vamos a utilizar para el eje X. O sea, vamos a colocar los meses abajo. Y luego cada uno de esos meses va a tener una venta, que es la que vamos a utilizar para el punto, para la ubicación del punto en referencia a Y. Bueno, pues entonces la construcción en primera instancia pues es así. Tenemos los meses aquí abajo, de enero a octubre, y tenemos aquí una escala que va del 200 al 360, que va de 20 en 20, para ubicar posteriormente las ventas de cada uno de esos meses. Entonces ubicamos los puntos así. Vean que enero dice que tiene 210 de ventas. Entonces ubicamos enero, que vendría a ser X, 210, que vendría a ser Y, y ahí ubicamos el primer punto. Febrero dice que tiene 205. Bueno, entonces ubicamos entonces ahí más o menos donde está el 205 y febrero. Febrero primero, ¿verdad? Y luego 205, perdón, va en ese orden. Marzo baja a 200. Vea que entonces ahí vamos viendo que el comportamiento de los meses de enero a marzo, o de los primeros meses, son ventas que van decayendo, o sea que va disminuyendo las ventas. Posteriormente, vea que para abril las ventas suben a 250, creo que es más o menos. Entonces ubicamos ahí.
Cada uno de esos puntos me va indicando cómo se comportan las ventas y yo puedo ir viendo, como les dije, y como es el gráfico de líneas, el comportamiento de la variable a través del tiempo. En este caso, las ventas a través de los meses. Luego yo pues uno cada uno de esos meses con una línea secuencial, ¿sí?, para luego tener ya este gráfico de manera final. Este gráfico yo lo hice pero en Minitab. Por aquellos, si lo quieren hacer ustedes en Excel, no se les va a quedar igual, pero no con el mismo formato, ¿verdad? Porque en Minitab es un poquillo diferente la presentación. Y como les dije, perfectamente puedo tener diferentes líneas. Digamos, aquí esta línea es para las ventas, pero perfectamente en este mismo gráfico yo puedo incluir otra línea que sería, qué sé yo, para las devoluciones, ¿verdad? Líneas para ventas por vendedor. Entonces una línea podría ser para un vendedor específico y otra para otro vendedor. Entonces ahí yo puedo también combinar y puedo ver en el mismo gráfico diferentes variables en el mismo tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá con los gráficos de líneas? Profe, buenos días. Profe, igual en este otro gráfico lineal yo puedo sacar unos datos de cuánto consumió X departamento, agregando el nombre del mismo para que se agregue un punto, una línea más. Sí, también. Lo que pasa es que habría que ver si esta misma variable que tengo en el eje Y, o sea, las ventas, me permite agregarlo, ¿verdad? Porque aquí, como estamos hablando de ventas, podríamos hablar de todo lo relacionado a ventas, como les dije, devoluciones, ventas por vendedor, pero si ya estamos hablando de consumo, pues habría que ver si yo puedo incluirlo acá con esta misma referencia, o pues hacer otro gráfico en base a eso. Los gráficos también tienen su título, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo referencia a que son ventas. Sí, Entonces, lo que sí, porque mientras se adapte a lo mismo, yo puedo incluirlo ahí. Si no, pues hacer un gráfico aparte. Sí, porque igual puedo, en vez de ventas, poner salidas. Ok, sí, también. Ok, listo. Gracias. Salidas brutas, porque digamos ahí se puede ver por salidas netas o por salidas brutas, ¿verdad? En el caso de que pues también se contemplen las devoluciones. Sí, correcto. Gracias. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar de los gráficos de columnas. Los gráficos de columnas, bueno, son hechos por barras. Vamos a utilizar las barras de manera vertical. También hay gráficos de columnas horizontal, pues eso ya es cuestión de gusto. Básicamente reflejan lo mismo, nada más que presentan la información de manera diferente. ¿Okay? Aquí tenemos un primer ejemplo para ver cómo se hace un gráfico de columna simple, donde tengo una variable y esa variable tiene una cantidad. Vamos a ver, no se me fue el internet. Hola, hola. Sí. Yo sí lo escucho, profe. Sí, se escucha. Me suena sí, se escucha, profe. El cargador, a veces que se va la luz y puede ser que se vaya y también se va el internet. No, se me fue. Ok. Como dije, lo que tenemos acá, vamos a representar las variables, en este caso son departamentos. Y cada departamento, lo que vamos a ver en la cantidad es el número de empleados. Entonces vamos a tener un gráfico donde la variable en la parte horizontal son los departamentos. Y esos departamentos van a tener una columna donde va a estar dada por la cantidad de empleados. Dependiendo de la cantidad de empleados que tenga cada uno de esos departamentos, así va a ser la altura de esa columna. Y luego pues vamos a ir construyendo algo como esto, ¿verdad? Vea que el departamento administrativo tiene una cantidad de 50 empleados. Entonces por eso la altura de esa columna. La de producción, por ejemplo, la de color verde, tenemos que tiene 60 empleados, por eso es que llega hasta 60 y es la más alta. En el caso de que construyamos estos gráficos de manera, vamos a mano, tenemos que tener en cuenta de que cada columna tiene que estar a la misma distancia de la otra. O sea, no es que voy a tener más pegada una que la otra, porque si no se va a ver horrible. En el caso de Excel y Minitab, bueno, todo eso lo va a evitar,
pero por aquello nada más es de que lo tomemos en cuenta. Al final vamos a tener un gráfico como este, donde pues como ven abajo, en la parte horizontal tenemos departamentos, administrativo, ventas, producción y lo que es calidad de inventarios. Y la cantidad de empleados en el eje vertical, el eje Y, donde pues cada columna va a tener una altura dependiendo de esa misma cantidad de empleados que tengamos al principio. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un gráfico comparativo donde tengo también la misma variable? En este caso son departamentos, pero cada departamento tiene un turno diferente. Obviamente cada turno va a tener su cantidad de empleados diferente. Entonces, para eso vamos a utilizar este ejemplo. Este ejemplo es un departamento de una empresa, es una empresa real. Si alguno trabaja para esa empresa, probablemente se vaya a sentir identificado. Pues aquí lo que tenemos son esos 4 departamentos, y como esos departamentos tienen 2 turnos, turno A y turno B, turno en la mañana y turno en la tarde-noche, cada turno tiene diferentes empleados. Entonces a mí me sirve saber para posteriormente comparar esos departamentos, porque puede ser que yo tenga diferencias en producción, tenga diferencias en diferentes aspectos, ¿verdad?, de cada departamento, que obviamente va a depender de la cantidad de empleados que yo tenga. Vean que, por ejemplo, para Viking yo tengo para el turno A 30 empleados y para el turno B 20 empleados. Pues voy a hacer un gráfico muy similar al anterior, simplemente que cada departamento pues va a tener 2 columnas, una para el turno A y otra para el turno B. Al final de cuentas pues vamos a hacer un gráfico como este. Primero pues vamos a tener los departamentos, y luego pues cada departamento va a tener 2 columnas, una para el turno A, lo que tenemos acá, ¿verdad?, turno A con color azul y turno B con color rojo. Entonces ahí yo puedo comparar cada turno en su propio departamento. Voy a saltarme esta aquí. Como pueden ver acá, pues bueno, para Viking vemos que hay una diferencia, ¿verdad? Vemos la diferencia ahí en esas columnas, donde para el turno A son 30 y para el turno B son 20. Bueno, habría que ver si esa diferencia es aceptable, ¿verdad?, dependiendo del turno. Pero si nos vamos, por ejemplo, al segundo departamento, que es Orion, así se pronuncia, vemos que para el turno A son muy poquitos comparados con el turno B. Y ahí se puede ver la comparación. Es que para eso es que me sirven los gráficos, para poder observar esas características y poder determinar mediante análisis del comportamiento. Aquí podemos ver que las comparaciones son grandes, ¿verdad?, porque no hay una diferencia, o sea, no hay algo que me diga, mire, están muy parejitos, están muy parecidos. Pues no, aquí yo puedo ver que cada departamento tiene su diferencia con respecto a la cantidad de empleados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Voy a devolverme un toquecito. Profe, yo tengo una. Adelante. Profe, en los datos, digamos, en el eje Y, ¿se pueden poner los mismos datos que nos dan o siempre hay que agregarle como un ejemplo? Ahora yo vi que eran como 10, 20, 30, pero en los gráficos salía como 10, 15, 20, 25. Esos ¿Me son los datos entiende? que yo tengo, pero yo tengo que acomodarlo en el gráfico, y el gráfico sí tiene que tener su propia escala. O sea, la escala quiere decir que yo tengo que ir o de 2 en 2, o de 5 en 5, o de 10 en 10, manejar esa misma escala. No, yo entiendo qué es lo que me está preguntando. O sea, como por ejemplo, aquí donde está el 0, 5, 10, 15, ok, si yo no tengo el dato 5, pues nada más me lo brinco. Me salió en rima. Entonces, en vez de tener 0, 5, 10, tengo 0, 10. No, yo tengo que manejar esta escala. La escala para poder visualizar todo el rango. Ok, entonces en todas las gráficas siempre va a llevar una escala, digamos. Siempre va a llevar la escala. Si lo Listo, hacemos en profe. Excel, Adiós. van a ver que bueno, el mismo Excel lo vas a tomar en cuenta. Excel no es tan bruto en ese sentido, pero sí, tengo que manejar la escala. Eso es más o menos lo que les puse acá, que yo me lo salté, no lo consideré, pero es lo que está aquí en esta diapositiva, donde yo puedo tener los ejes iguales o diferentes, pero siempre manejando una misma escala. Por ejemplo, aquí vemos que el primero es de 1 en 1, este segundo va de 2 en 2, el tercero va de 10 en 10, o los puedo combinar. O sea, no los dos ejes tienen que ser exactamente iguales,
puedo tener diferente escala en un eje y en el otro, pero siempre escala, no me puedo saltar los datos. Eso es lo que está aquí en esa. Ahí me la salté, pero ahí también lo pueden repasar si fuera el caso. Gracias, profe. Okay. Aquí tienen que tener claro, ¿verdad? Que, por ejemplo, porque en el examen viene una pregunta parecida, no les voy a decir cuál ni cómo, nada más les voy a dar como la referencia. Cuando hablamos precisamente eso que acaba de decir el compañero, hablamos de escala, este eje Y siempre se va a referir a cantidad, a frecuencia, a montos, etcétera. Entonces, este eje y cualquier ubicación que tenga referente al eje, mientras más, obviamente se va a referir a más cantidad. Entonces, si por ejemplo yo estoy haciendo un gráfico donde me voy a hacer el estudio de llegadas tardía, y bueno, cada fulanito, digamos que aquí en el mes, en vez de meses, tengo fulanito, bueno, fulanito está tal vez en agosto y dice que tiene 350 ausencias, un ejemplo, ¿verdad? Pues obviamente se está refiriendo a más ausencias. Entonces obviamente nada más que hacerle la referencia de que cantidad, mientras más, pues obviamente es más referencia, más frecuencia, y así es como está estipulado, ¿verdad? Una cosa es más y otra cosa es menos. Vamos ahí para que lo tomen en cuenta y no se enreden. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, bueno, entonces aquí tenemos la clase para el día de hoy. En unos momentos la subo por si quieren repasarla, igualmente en el material. Ahí también ya tienen, no me acuerdo si ya está disponible el examen, pero igual ahorita lo reviso para que quede activado. Si ocuparan alguna otra cuestión, pues por aquí me quedo un ratillo más. Si no, pues nos vemos el próximo sábado para continuar con este tema de estadística. Profe, Adelante. esta clase me quedó al dedo porque tengo una presentación jueves y es sobre salidas de suministros y demás. Y ¿En serio? sí, apenas eso del gráfico y esta información apenas me quedó. Muchas gracias. Por ahí, con gusto. Sí, pues para eso estamos. Chicos y chicas, que tengan feliz fin de semana. Ahí, quienes van para la playa, que aprovechen.